Bueno, pues más o menos hemos dado 3 minutos ya para que la gente se registre, así que vamos a empezar. Mi nombre es Belén Aceves, soy directora de operaciones de IAB y hoy, como os decía, pues tenemos el lujo de compartir este último webinar del curso, ¿no? Antes de vacaciones, con la gente de Condenas. Lo han titulado Oportunidades de conectar con las familias post-COVID a través del lifestyle, que me pareció súper interesante ver cómo a través del contenido, un tipo de contenido en concreto, podemos ¿no? llegar a comunicar con las familias. Para ello tenemos a Susana Ibáñez Dionisio, que es Marketing and Data Director en Condenas, y a Pedro Aybar, es Content Strategist en CNX, que es la agencia, me está explicando, que es la agencia, ahora la contará él de todas formas, ¿no? Agencia creativa también de Condenas. Así que bueno, ellos han detectado una serie de tendencias que en sus audiencias que consideran que ofrece una oportunidad para no solo marcas, sino para que medios y marcas reflejen todos estos cambios de tendencias a través del contenido sociocultural en sus medios o en sus marcas. Así que nada, no quito más tiempo. Susana, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Simplemente decir a la gente que luego vais a poder hacerles preguntas, todas las preguntas que queráis. Tenéis que pinchar en el botón de preguntas y respuestas, que para ellos va a ser más fácil luego contestarlas, no en el de chat, sino en el de preguntas y respuestas. Así que nada, agradeciéndoos mucho que estéis aquí, un lujo contar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a IAB por darnos esta oportunidad esta mañana. Y bueno, para nosotros es un placer compartir estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de los pasados meses, pero que vienen de alguna manera a confirmar las tendencias que ya habíamos observado incluso en los últimos años. No ha sido solamente a raíz del confinamiento, ¿no? Al final, todas estas tendencias que hemos visto realmente se han convertido en oportunidades, con lo cual es algo más duradero y algo que hay que tener en cuenta ahora mismo, como decía Belén, para marcas y para medios, ¿no? Y esa oportunidad que nosotros hemos detectado es la de contactar con las familias a través del lifestyle, de los contenidos de estilo de vida. Y al final nosotros en Condenas, después de más de 109 años hablando de lifestyle, que fuimos de hecho el grupo creador de este concepto, pues bueno, nos sentimos muy motivados, ¿no? Muy inspirados para hablaros de esto, ¿no? También os queríamos contar que todas estas conclusiones, estos insights que os vamos a regalar, provienen de una metodología propia en el grupo que consiste en combinar nuestra inteligencia editorial, es decir, toda la experiencia que nosotros tenemos de publicar contenidos durante, pues ya os digo, en el mundo más de 100 años y en España más de 30, y ver cómo reaccionan las audiencias, de analizar todo ese consumo de contenidos con toda la parte más analítica, más de data que tenemos de nuestros distintos segmentos, ya sean suscriptores, usuarios registrados, comunidades que tenemos creadas para algunas de las marcas de miembros absolutamente fieles, de nuestros seguidores, de nuestros usuarios, lectores, etcétera. Es decir, toda esta información que os vamos a enseñar es muy consistente porque proviene de la mezcla de esas dos fuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente creemos mucho en este tipo de oportunidades, ¿no? Porque están muy contrastadas. Bien, pues adelante si quieres, Pedro. Pues primero, una breve introducción sobre nuestro grupo y la situación en la que ahora estamos, simplemente para poner en contexto nuestras marcas y cómo hemos llegado a conocer bien a las familias Condenas y cómo podemos hablar de ellas de una manera que os sea relevante para vosotros. ¿Pasamos? Bien, bueno, como probablemente muchos sabréis, Condenas es un grupo multimedia a nivel internacional, tiene un compromiso único en los 32 mercados en los que está presente, que es el de crear contenidos de altísima calidad, contenidos que conecten y que entretengan y al final generar a través de esos contenidos unas experiencias memorables con las audiencias. Se trata de crear historias, de crear contenidos que tengan un interés inmediato, que generen atención, pero que tengan al final una vida larga, que sean duraderos, ¿no? Importancia pues duradera, ¿no? Al final es de lo que se trata si quieres tener marcas icónicas y marcas que trasciendan, que sean referentes. Sabéis que en España tenemos estas 6 marcas: Vogue, Glamour, Vanity Fair, GQ, Traveler y Ade,
que representan distintos sectores, pero todos ellos absolutamente ligados al estilo de vida, porque es la característica común a todas nuestras cabeceras. Y muy importante es señalar en este aspecto que ahora mismo a nivel de grupo estamos generando 44 millones de impactos muy cualitativos a través de las distintas plataformas que tenemos, ¿no? Que tienen ahora mismo los medios revista, como son nuestras revistas impresas, los sites y nuestras redes sociales. Y en cualquiera de las tres plataformas estamos haciendo un enorme esfuerzo y estamos realmente recibiendo frutos a nivel de crecimiento. En papel, en las revistas impresas, que es uno de los sectores quizá que más ha acusado no solo la transformación digital, sino estos meses también sin poder salir a la calle como estábamos acostumbrados, pues bueno, hemos tenido crecimientos desde el principio de año como de un 12% a nivel de audiencia en revistas. En nuestros soportes digitales, evidentemente, el crecimiento es mucho más grande, es espectacular, hablamos de un crecimiento del 57% frente a este mismo mes del año anterior. Y también un dato muy interesante es el de usuarios fieles, que para nosotros ha sido clave en estos meses confinados, que hayamos crecido mucho en loyal users, porque con todas las oportunidades que ha tenido la audiencia para acceder a contenidos gratuitos o de pago, pero sobre todo digitales, que hayan decidido volver a nuestros sites y de una manera recurrente, porque se han fiado de nosotros y de la manera en la que transmitimos la actualidad, es realmente una métrica muy importante, no solo el crecimiento total en tráfico, sino en esos loyal users que al final sustentan una base muy interesante y muy segmentada de nuestro público. Y evidentemente el crecimiento en redes sociales, que es también pues, muy importante para nosotros. Entonces es un grupo que tiene 6 marcas muy icónicas y que está en continuo crecimiento a través de las 3 plataformas. Sí. Vale, pues ¿cómo es la nueva familia? La familia española, ¿no? Y en qué se parece o no a la familia Condé Nast, y por eso podemos decir que la podemos conocer o podemos dirigirnos. Bueno, pues de alguna manera lo que nosotros vemos es que ahora mismo, dentro de lo que es la familia española, hay realmente una estructura que no es muy diferente de la que había en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? O sea, al final lo que hay son muchos hogares, ¿no?, de parejas con 2 hijos aproximadamente, no más, pero lo que sí que probablemente ha cambiado más es todos esos tipos de familias más heterogéneas, ¿no?, que están componiendo este panorama de familia o de hogar español. Y es que hay más hogares con más personas, porque hay más hijos mayores viviendo todavía en casa, ¿no?, que tardan más en emanciparse. También hay más hogares monoparentales y también hay otro tipo de hogares o familias que no están formados por personas que tienen lazos sentimentales, ¿no? Pueden ser personas que comparten piso, etcétera. Entonces, sí que vemos que todos estos datos de composición del hogar y de la relación que hay entre los miembros cambia de alguna manera la manera de consumir marcas, productos y también contenidos, ¿no? Entonces, al analizar nuestra propia familia, la familia Condé Nast, que son todos aquellos hogares donde hay personas que consumen medios Condé Nast, cabeceras Condé Nast en cualquiera de las 3 plataformas, sean redes, revistas o medios digitales, lo que vemos es que cada vez se va pareciendo más la familia española a cómo es este tipo de familia Condé Nast. Es decir, hay más hogares de solteros que tienen un tipo de consumo distinto al que pueden tener los hogares con parejas y con niños, ¿no? Es probablemente un consumo pues, mucho más hedonista, más individual, otro tipo de marcas, que luego hablaremos un poquito de ellas. Luego también somos bastante parecidos en ese porcentaje de hogares formado por recién casados, que también tienen un consumo distinto cuando la familia ya está más asentada, se permiten otro tipo de compras. También de padres solteros, de monoparentales, que tienen consumos absolutamente propios y muy también de lifestyle. Y también de parejas con esos niños que viven en casa, ¿no? Quizá en lo que más nos diferenciamos es en esas parejas estables que ya no tienen hijos porque son más mayores y se han ido y ya no viven en casa, que probablemente serán los segmentos de edad un poquito más mayores. Pero bueno, salvando esa porción,
de la tarta que nos diferencia de lo que es la familia española, sí vemos una evolución de los hogares españoles hacia un hogar que nosotros conocemos bien y hacia unos determinados segmentos de personas que viven en esa casa y que tienen unos consumos de contenidos y de marcas que podemos de alguna manera pues tener claro que conocemos, ¿no? y que podemos abordar. Adelante. ¿Cómo es la audiencia que compone estos hogares de familias condenadas y que cada vez se parecen más a la familia española? Pues bueno, son hogares en los que el concepto familia es importante a nivel de pasar tiempo con los miembros. Y ya os digo que esto no solo, estos datos son pre-COVID, no es que ahora mismo estemos todos obligados a contestar que lo más importante es la familia porque vinimos de vivir con ellos muchos meses, ¿no? Estos datos son anteriores, ya os decía que aquí hay tendencia que ya veníamos observando. Y es que para nuestro lector la familia es importante, el tiempo que pasa con ella, los planes que hace con ella, bien sean planes sociales en su ciudad, de salir a cenar, de hacer comidas, etcétera, como de viajar, de conocer y de vivir experiencias, ¿no? con su gente. También son personas que quieren hacer muchas cosas en el día, ¿no? Todos los planes que sean posibles, el día no tiene suficientes horas para ellos. Y también son personas en que la calidad es muy importante cuando hacen la cesta de la compra. Y esto al final determina mucho el tipo de marcas a las que se acercan, sobre las que consumen información y que finalmente rematan en su consumer journey comprándolas. Vale. Pedro. Bueno, un placer saludaros a todos. Como me ha presentado antes Belén, soy Pedro y formo parte de CNX, que es la agencia creativa y de branded content global de Condé Nast, que hace un año éramos Condé Nast Creative Studio, porque es posible que a algunos os suene más el nombre. Y bueno, el cambio de nombre en realidad se debe a que ahora todas las agencias de Condé Nast del mundo se han integrado para trabajar juntos. Y bueno, solo por situarnos, yo formo parte del equipo de estrategia de contenidos, desarrollando estas estrategias para marcas, tanto en el ecosistema Condé Nast como para los propios canales de las marcas. Y bueno, después de esta breve cuña publicitaria, pero necesaria para conocernos un poco mejor, volvemos al tema que nos ocupa. Y tomo el testigo de Susana para ver ahora casos concretos, insights y ejemplos que nos pueden ayudar, o al menos a nosotros nos han ayudado durante estos meses para desarrollar estrategias de comunicación con marcas, digamos, familiares. Pero que, bueno, a fin de cuentas, como estamos viendo, son marcas que tienen una cabida en el entorno del hogar, como lo tienen también nuestras propias cabeceras, y que, como bien nos ha explicado Susana, pues bueno, el término familia cada vez abarca más particularidades y si las ignoramos supone perder una parte del mercado que cada vez es mayor y más interesante para todos. Entonces, antes de pasar a insights concretos, nos gustaría compartir una pequeña reflexión con vosotros. Es un pequeño ejercicio, un esquema, que nos sirve como punto de partida para entender mejor qué es lo que está pasando y poder contextualizar estos insights de los que ahora os vamos a hablar. Esto es algo que nos gusta hacer siempre, entender muy bien el contexto y ahora, ante este tiempo que vivimos, es más importante que nunca. Bueno, en primer lugar, como nos contaba Susana, el target de familias incluye una serie de realidades que son muy complejas y que han venido evolucionando poco a poco, pero evolucionando desde el final del siglo XX, en estas últimas décadas. Y que aún con todo lo que ha pasado durante estos meses, pues han vivido una serie de cambios que tenemos que tener presentes para poder generar estrategias de comunicación a estas audiencias. En este esquema que hemos resumido encontramos tres elementos en cada caso. El yo, es decir, el individuo, la persona que finalmente va a tomar la decisión de compra y a la que estamos hablando. Por otra parte, nosotros, es decir, nuestro círculo cercano, nuestra familia, al fin y al cabo, como lo consideremos cada uno. Y por último, el mundo, es decir, todo aquello que nos rodea y a priori no tan cercano como este círculo, este contexto mucho más de confianza. Antes del COVID veníamos de un mundo extremadamente individualista, pero muy globalizado a la vez. Y esto cada vez dejaba menos espacio para nosotros, para este círculo cercano, que además se diluía un poco en el mundo ante esta globalización. Esto lo entendemos muy claro observando el comportamiento en redes sociales, donde un like nos produce satisfacción, venga de tu familia, de un amigo, de tu madre o de una persona que ni siquiera conoces en la otra punta del mundo, porque lo que buscamos es aprobación social para encontrar un hueco en ese mundo. ¿Qué ha pasado durante el COVID?
pues bueno, nos hemos quedado encerrados solos con nosotros mismos, un drama, y eso es lo que ha pasado. Entonces hemos tenido que redefinir un poco cómo es esta relación con nuestra individualidad. Además, la relación con el entorno ha cambiado radicalmente. La globalización sigue presente, pero muy cuestionada. Bueno, leemos todo el rato los titulares de cambia el orden mundial, se cierran fronteras, en fin, que estamos viviendo un periodo de desglobalización o al menos un cuestionamiento de lo global tal como existía antes de lo que ha ocurrido. Y sin embargo, las relaciones con nuestro círculo cercano se han estrechado, son más permeables. Todos nos hemos instalado 20 apps para hacer videoconferencias con gente con la que antes hablábamos una vez al año, con suerte, y este círculo se ha convertido en un apoyo fundamental. ¿Qué va a pasar ahora, de aquí a unos meses? Bueno, pues ojalá lo supiésemos, pero parece claro que el yo está volviendo a ocupar un lugar más equilibrado, pero mejor gestionado de lo que era antes del COVID. Hemos descubierto nuevos hobbies, hemos puesto en orden muchas cosas en nuestra cabeza y la relación con nuestro círculo cercano y nuestra familia va a seguir en un lugar más prioritario de lo que estaba antes. Vamos a priorizar lo micro antes que lo macro, que es una de las tendencias que observamos. Y el piensa global pero actúa local, bueno, pues parece más obvio que nunca y parece una realidad en este momento que está por venir. Y al final, esto es un cóctel perfecto en realidad para todas estas marcas que ofrecen soluciones y valor a las familias y al individuo entendido a través de su contexto más cercano y de las familias. Y ahora sí, pasamos a ver algunas claves para aprovechar este contexto tan afín que, como decíamos, se ha creado. Tanto la fotografía anterior, esta que vemos aquí, como esta que vemos aquí, son portadas de nuestra iniciativa y números especiales del mes de mayo, que seguro que conocéis. La anterior estaba ilustrada por Ignasi Monreal en Vogue y esta es la portada de Vanity Fair. Esta iniciativa ha sido la primera vez en la que las 6 cabeceras de nuestro grupo se unen con un mensaje común, soñamos juntos. Es un mensaje de optimismo y de creatividad, que son 2 valores que siempre nos han definido y que también define nuestra estrategia de contenido durante estos meses de confinamiento que hemos vivido. Y bueno, hemos querido permanecer al lado de nuestra audiencia, de nuestras familias y también al lado de nuestros partners con este mensaje de acompañamiento y bueno, de mirar al futuro con optimismo. Y ahora sí pasamos a enumerar y ver algunos ejemplos de estos insights que hemos aprendido y que os contaba antes. En primer lugar, a nuevos valores, nuevas estrategias. Hemos vivido unos meses en el que el protagonismo de las familias, como decíamos, ha sido brutal, nunca habíamos visto nada así. Yo mismo he debido hablar por teléfono con mi madre más veces este año que en los últimos 10 años y seguro que todos nos vemos reflejados aquí. Y esto, pues bueno, evidentemente ha cambiado las reglas del juego y la forma en la que tenemos que comunicar. Los valores familiares ahora son valores al alza, incluso en sectores donde antes no estaban tan presentes y que nosotros conocemos bien como puede ser el sector del lujo. Hay ahora valores que están penetrando en toda la sociedad. La empatía, la responsabilidad, el optimismo, la sostenibilidad, bueno, pues en definitiva el valor de la comunidad. Lo hemos vivido nosotros mismos con la acción que os contamos de Soñamos Juntos, que logró un alcance de más de 90 millones de impactos, incluso apareció en el informativo de Telecinco. Y bueno, por poner un ejemplo concreto, durante este tiempo ofrecíamos además la descarga gratuita de ejemplares y en concreto en el caso de Vogue, con el suplemento de Vogue Business, donde desarrollamos una portada ilustrada por Malika Fabre con un tema sobre la solidaridad y el liderazgo de la solidaridad, que acumuló más de 66.000 descargas. Viendo algunos casos concretos, ¿cómo aplicamos esto a nuestros propios contenidos? Pues bueno, como decimos, los valores familiares están ahora mucho más presentes desde muchísimos puntos de vista, bien sea hablando sobre trabajo, salud, entretenimiento o sobre la manera de relacionarnos, que son los 4 topics verticales que, digamos, han marcado un poco gran parte de la comunicación durante este momento. Y por poner algunos ejemplos, Vogue hace un llamamiento constante, es parte de su ADN, a reflexionar sobre la maternidad, sobre los valores de la mujer, sobre el feminismo, sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Y estos son en realidad valores de la nueva familia en una conversación en la que todos debemos estar. OGQ, con formato como Ten hijos para esto, que es un formato semanal que se publica en la web de GQ, donde cada semana deconstruimos con humor, con el humor de GQ, los clichés sobre la paternidad para hablar sobre cómo es esta nueva paternidad y cómo es este nuevo hombre del siglo XXI, o contenidos sobre conciliación, tan necesarios ahora,
o incluso temas de educación en derechos humanos para nuestros hijos tan importantes en este momento. En definitiva, tenemos que ser capaces de iniciar conversaciones a través de los contenidos para así poder ser relevantes en la sociedad en este momento. Por otra parte, la creación de contenidos ahora mismo es clave. Las familias, como nos contaba Susana, cada vez son más heterogéneas y cada vez es más difícil matar moscas a cañonazos. Entonces, en este caso, la inteligencia editorial, es decir, el análisis constante de nuestra audiencia, nos permite anticiparnos para poder conectar con ellos. Por ejemplo, 3 artículos de los 10 más vistos en nuestras cabeceras durante el confinamiento estaban segmentados por edad. Estamos desarrollando clústeres de audiencia también, según intereses. Al final, la segmentación en este momento es clave. Algunos ejemplos, por ejemplo, los verticales de niños que tenemos en Vogue, con Vogue Niños, que seguro que ya todos conocéis. O en el caso de Condé Nast Traveler también tenemos una sección dedicada a viajes con niños, que no deja de crecer, tanto en contenido como en audiencia. O lo vemos, por ejemplo, en Glamour, que con este tono generacional tan característico, pero que al fin y al cabo lo que busca es la concreción extrema desde el titular, con enfoques además muy emocionales que hacen un match instantáneo con la audiencia. Si siento que me hablan a mí personalmente, merece la pena parar un momento y ver qué me tienen que contar. Esta es un poco la clave. Nos encontramos además en un momento de oportunidad y crecimiento en la comunicación en torno a los hogares. La casa ha pasado a ser el centro de todo, evidentemente durante estos meses, algo que no habíamos visto jamás. Las casas, bueno, pues se han convertido en oficinas, en gimnasios, en guarderías, en restaurantes, a veces toda la vez y en media hora una cosa detrás de otra. Entonces ahora la oportunidad para comunicar en torno al hogar es única. Nunca nos hemos visto en una situación así. Nosotros lo hemos vivido con la revista D, que ha vivido un crecimiento impresionante a 3 dígitos durante estos meses, duplicando datos respecto al año pasado. Y de hecho el crecimiento no ha remitido una vez que ya hemos podido salir a la calle, que esto es lo más interesante. No está bajando el tráfico, sino que se está manteniendo. Y esto nos demuestra que es una tendencia que ha venido para quedarse durante un buen tiempo y no necesariamente tenemos que ser una marca de decoración para poder aprovechar este contexto. No tenemos que fabricar piscinas hinchables o sombrillas de terraza, que es lo que ahora mismo está agotado en todos sitios, porque lo que estamos viviendo es la casa desde puntos de vista que abarcan todo el estilo de vida. Y esta es la clave para comunicar en este contexto. De hecho, durante este tiempo ha desarrollado 2 iniciativas muy interesantes. Por un lado, el sello de la nueva casa, este que veis aquí, que en realidad es una sección propia donde publicamos muchos contenidos que reflexionan precisamente sobre estas nuevas maneras de vivir la casa. Cómo hacer nuestros hogares más acogedores, más sostenibles, qué nuevas experiencias nos pueden ofrecer, qué marcas están trabajando para ofrecer estas nuevas experiencias. Y por otro lado, el día de después, que es otra sección donde nos adelantamos o intentamos adelantarnos a lo que está por venir. La nueva casa es el presente y el día de después es el futuro. Como decíamos, un par de ejemplos de temas que ilustran la casa como oficina, en el caso de Vogue, o la casa como colegio, con contenidos que funcionan de manera espectacular en todos los casos, cuando vamos a estos temas concretos de nuevas formas de vivir el hogar. Otra oportunidad que surge para las marcas familiares y que está muy vinculada con los valores que comentábamos al principio es la revalorización de los clásicos. Mirar al pasado, a lo conocido, siempre nos ofrece seguridad. Pero para que funcione tenemos que hacerlo y entenderlo con una mirada optimista y positiva y no una mirada nostálgica y apenada. Se trata de rescatar lo que nos da confort, estabilidad y paz mental del pasado. Es curioso, por ejemplo, que uno de los contenidos más vistos durante estos meses en GQ ha sido una lista con las mejores películas de nuestra infancia. O otro ejemplo, un branded content que lanzamos en mayo en Vogue en colaboración con La Vaca que Ríe, multiplicó por 4 el objetivo de páginas vistas que tenemos para este tipo de contenidos con la inmensa audiencia que tiene Vogue, que es todo un logro. Algunos ejemplos. Bueno, vemos que esta vuelta a los clásicos está inundando otros muchos territorios, como la moda. En el caso de Vogue lo estamos viendo mucho, siempre con un análisis muy profundo, como es característico de Vogue, que traspasa lo meramente estético y que nos hace entender el porqué de esta revalorización de los clásicos. Lo hemos visto en el caso de los podcasts, por ejemplo. Ya veníamos publicando desde hace bastante tiempo, pero durante estos meses hemos vivido un esplendor de este formato porque al final el audio lo que nos ha ofrecido
Es una manera muy íntima, muy personal de conectar con la audiencia de una manera diferente a como lo puede hacer otro tipo de contenidos. Y por eso hemos tenido grandes crecimientos, como en el caso de Jorge Juan, que fue el primero que lanzamos en la casa. Perdona. La serenidad es el nuevo lujo. Necesitamos paz mental en este momento y todas las marcas que nos ayuden a conseguirla de alguna manera van a ser aliadas de nuestra audiencia. Nosotros mismos hemos visto crecimiento en todos los contenidos vinculados al bienestar psicológico, incluso en contenidos que ya habían sido publicados previamente antes de que ocurriese todo esto, con mucho tráfico proveniente de buscadores. Entonces hay un interés real de la audiencia para poder buscar herramientas y gestionar todo lo que está pasando. El consumo de Vogue Living, por ejemplo, ha aumentado un 200% durante los meses de confinamiento, que es la sección en la que hablamos sobre los placeres de la vida. O la propia sección Placeres de Glamour, que ha aumentado más de un 300% durante los meses de confinamiento. Al final necesitamos mensajes positivos sin ser paternalistas y calmados sin ser artificiales. Es un poco la clave de cómo estamos gestionando. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, GQ tiene su propia sección especial de salud mental, posicionándose siempre con el tono del compañero, el amigo, que te ofrece herramientas, que te habla de tú a tú de manera cercana, que es un poco este tono que acabábamos de comentar. O Vanity Fair, que con un tono de humor nos invita a seguir siendo nosotros mismos, ese bon vivant, que es la audiencia de Vanity Fair, pase lo que pase y seguir disfrutando de la vida, de nuestra casa y de nuestra familia. O las experiencias en Traveler, que nos ofrecen otras maneras de desconectar de la rutina y, bueno, al fin y al cabo, otras maneras de viajar y de salir sin necesariamente salir de nuestra casa o de nuestro espacio más cercano. Y por último, y ya acabo, la sostenibilidad. ¿Cómo no hablar de sostenibilidad? Nosotros tenemos un pulsador en CNX, cada vez que recibimos un brief con la palabra sostenibilidad, era el topic del año pasado, pero es que ahora ya no son palabras, sino hechos. O sea, no ya solo es sostenibilidad global, sino sostenibilidad individual. Todo ha pasado en realidad a menor escala ahora, es lo que hablábamos antes, estamos pasando de lo macro a lo micro, y también en la sostenibilidad, y esto es importante remarcarlo. Es bueno porque ahora más que nunca somos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones individuales, del papel del individuo en la sociedad, de nuestro círculo cercano, de nuestras familias y cómo esto puede escalar a una ética global. La sostenibilidad ya no es una opción o un extra, o eres sostenible o vas a desaparecer, simplemente por la definición de la palabra, vaya. En este sentido, Condenas ha jugado un papel clave. Hemos firmado desde hace muchos años distintos acuerdos y compromisos e iniciativas que hemos sido en este caso pioneros y que luego han seguido otros países también, y con la publicación constante de contenidos que reflexionan sobre este tema, incluso con números especiales como el Green Issue de Vanity Fair, que publicamos desde 2018, ya con 3 ediciones, pero bueno, no se trata solo de un número especial, sino que estos contenidos invaden todas nuestras cabeceras desde hace mucho tiempo. Son muchísimos los ejemplos que podríamos poner, pero bueno, al final lo que queremos recalcar es que el nuevo estilo de vida para las nuevas familias es sostenible. Ellos ya son expertos sobre el tema, no tenemos que educarles, ya saben muchísimo sobre el tema, tenemos que interiorizarlo y actuar en consecuencia. Y bueno, cedo la palabra de vuelta a Susana. Sí, bueno, después de estas 6 tendencias tan diferentes y tan relacionadas, la verdad, entre sí, nosotros llegamos a 3 grandes conclusiones, ¿no? 3 takeaways para que os podáis también llevar. El primero de ellos sería lo que nosotros llamamos, pasa Pedro por favor, el más cerca que nunca, que es a nivel de enfoque y a nivel de hogar, ¿no? Lo importante que va a ser a partir de ahora tener al hogar, a la familia, como centro, como eje vertebrador de muchas de las comunicaciones de las marcas, ya sean marcas familiares u otro tipo de marcas, porque es aquí donde se produce la mayor seguridad, es ese refugio ante situaciones inciertas como las que hemos vivido. Y ese tono cercano, este tono que hemos visto en los distintos ejemplos que ha mostrado Pedro, de acercarte a las audiencias, ponerte en su situación, ese tono optimista, ese tono emocional, pues también llevado a las estrategias y a las comunicaciones. Por tanto, para nosotros
esta es una oportunidad de llegar a nuevas audiencias con nuevos mensajes vertebrados alrededor del hogar y de la familia. La segunda conclusión sería esas marcas familiares que en el fondo son las solucionadoras de muchos de los problemas que hoy tenemos las audiencias, ¿no? Aquí nosotros detectamos esa gran oportunidad de aportar valor. La marca tiene que aportar valor a la familia, al hogar, y en ese sentido hay distintos tipos de marcas, ¿no? Y distintos tipos de estrategia. Nosotros detectamos 3 tipos de marcas a los que nos podemos acercar de distintas maneras, lo que son las marcas más masivas, que son estas marcas de gran consumo, ese valor seguro, las marcas que siempre han estado ahí de toda la vida, que en momentos de inseguridad pues te dan esa confianza, ¿no? Que te devuelven a tu zona de confort, que requieren un tipo de estrategias. Luego estarían lo que se llaman las Maastricht Brands, que serían marcas de prestigio, pero también un poco para toda la población. Sus productos tienen un precio ligeramente superior, pero que se justifica porque obtienes un producto, una experiencia también ligeramente superior. Y estas marcas nosotros ya hemos observado en crisis anteriores, en el 2009, y pensamos que ocurrirá ahora. Aunque son marcas algo más caras, sí que se produce un renacimiento de este tipo de marcas, porque también la gente en algún momento se quiere dar determinado capricho, se quiere premiar en lo posible. Y estas marcas familiares, con este perfil un poquito más elevado, también tienen ahora una oportunidad para determinados tipos de hogares, como hemos visto, esos hogares con un perfil, pues a lo mejor pues un poco más segmentado, pero es evidentemente una estrategia también muy interesante y un tipo de marcas que podemos igualmente desde los medios potenciar. Y luego estarían las marcas de wellness, todas esas marcas que te hacen sentir bien a ti como individuo, a tu familia, que tienen que ver con ese cuidado personal, mental, con la sostenibilidad. Bueno, pues aquí hay estrategias para cada tipo de marcas y cada tipo de valores, ¿no? Pero pensamos que las marcas familiares van a estar en uno de estos 3 tipos de territorios, ¿no? Y es muy interesante abordarlas como requieren. Ya por último, la última conclusión que sacamos de todas estas tendencias es esta oportunidad que tenemos de aprovechar la nueva socialización, este futuro, este presente, ¿no? Por reconstruir. Al final se han puesto sobre la mesa valores muy relacionados con la responsabilidad, la creatividad, el optimismo, una nueva manera de relacionarte con los tuyos, con ese entorno cercano que comentaba Pedro, y todo eso al final es algo que se va a quedar, esta nueva manera de socializar y estos valores, ¿no? Estos valores de entender al otro, de compartir, de proximidad, y también pensamos que todo esto tiene que estar en las estrategias y en esos contenidos de lifestyle por parte de las marcas familiares, ¿no? Que al final es una tendencia también muy a larguísimo plazo. Y bueno, pues esto es todo lo que nosotros hemos aprendido y pensamos que tiene una utilidad pues de aquí en adelante. Si queréis hacernos preguntas, pues nos encantará contestaros. Esta presentación o esta grabación estará también disponible en IAB para que la podáis volver a ver, por si más adelante tenéis preguntas y nos las queréis hacer, os daremos nuestro contacto, pero si ahora queréis, pues es también un buen momento para que comentemos alguno de estos puntos. Tenéis aquí nuestros emails y si queréis debatir más en profundidad sobre cualquiera de los asuntos que hemos comentado. Y con el botón de preguntas podéis también ahora lanzar lo que queráis. Mira, aquí hay una pregunta. Habéis hablado de segmentación. ¿Cómo hacéis para segmentar familias? Vale, sí. Pedro comentaba, el tema de la segmentación es muy importante para nosotros a nivel de cualquier tipo de audiencia. Y gracias a toda la analítica que tenemos, analítica de datos y de todo el conocimiento editorial, tenemos distintos clústeres creados a nivel internacional y a nivel España. Clústeres que tienen que ver con estilo de vida, con consumo de determinados productos. Tenemos clúster para viajes, para moda, para lujo, clúster de familias. Y tenemos identificados a todos los usuarios y a todos los miembros registrados y de comunidades que tienen evidentemente una huella digital
que están interesados en contenidos de este tipo, contenidos familiares o que han participado en algún tipo de experiencia, algún tipo de evento, algún tipo de, sí, de experiencia de cualquier tipo que conecte con familias o con este tipo de entornos. Entonces, sí, se puede segmentar, podemos planificar para este target y pensando de una manera absolutamente ad hoc para el mismo. Sí, sí podemos. Nos preguntan también sobre los eventos, cómo estamos haciendo ahora para poder gestionar estrategias 360 en estos momentos. Pues bueno, aquí estamos haciendo el webinar cada uno en su casa y la verdad que es algo complicado para todos. Pero bueno, lo hablábamos en otro foro ayer, al final estamos todos en las mismas, con las mismas reglas de juego. Y tenemos un nuevo instrumento musical que nadie sabe tocar y que tenemos que aprender todos a hacerlo juntos. Para nosotros la clave de los eventos siempre ha sido la capacidad de conectar con la audiencia a un nivel más emocional y a un nivel más intenso y más directo que a lo mejor no puedes hacer a través de otro tipo de contenido. Pero surge precisamente, teniendo esto muy claro, surge la manera de poder conectar a este nivel tan emocional de otras formas, sí a través del contenido, pero a lo mejor de contenidos que antes no nos hayamos planteado hacer y al final, bueno, pues es una oportunidad para poder gestionar este tipo de contenidos desde otro punto de vista diferente. Lo hemos hecho con los premios GQ Cosmética, por ejemplo, o Glamour Belleza, y estamos trabajando para hacerlo incluso de maneras más que puedan ir más allá de trasladar un evento al entorno virtual, sino que puedan ofrecer realmente nuevas experiencias, que es de lo que se trata el evento, en nuevas formas de interactuar con la marca, de interactuar contenidos y de interactuar con nuestras cabeceras, que bueno, no habíamos visto antes y es una oportunidad para todos. Sí, hay aquí otra pregunta. ¿Qué tipo de anunciantes o sectores se han adaptado en mayor o menor medida a estas tendencias que comentáis? Estamos viviendo un poco un doble camino. Hay sectores, como decíamos, que a priori no eran para familias, pero que se están familiarizando, por así decir, incluso como marcas de decoración que podían ser más premium, que en un principio no iban dirigidas a familias, que han visto cómo estos valores familiares están al alza en este momento, cómo incluso estamos viviendo esta familiarización del lifestyle y democratización del estilo de vida. Bueno, gracias a redes sociales y gracias a todo lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años y que están adaptando estos valores familiares. Y luego, por otra parte, también estamos viendo en el sector familias de toda la vida, es decir, gran consumo, grandes grupos de productos, estamos viendo cómo están adoptando estos valores lifestyle que a priori no se comunicaban tanto en este sector o que incluso no se comunicaban tanto en medios como pueden ser los nuestros y ahora sí lo están haciendo con muy buenos resultados precisamente por abrir este nicho al que antes no estaban accediendo y que está siendo en realidad el futuro de las familias y que están viviendo, digamos, ese lifestyle como no lo habían hecho antes. Entonces estamos como encontrándonos todos en un punto intermedio. Sí. Bueno, incluso marcas que no son familiares, marcas de moda, marcas de belleza, etcétera, sí que están empezando a adoptar y a solicitarnos este tipo de enfoques del más cerca que nunca, este tipo de enfoques de ponerse mucho en la piel del consumidor, de segmentar con productos y con comunicaciones absolutamente nicho, ¿no? Para de alguna manera saber llegar de esa manera tan profunda, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo que todas estas tendencias están empezando realmente a ser aplicadas por marcas familiares y otras marcas de distintos sectores que quieren pues, sumarse un poco a esta nueva forma de comunicar. Un momento que veo aquí otra más. Así. Has hablado de formato podcast. ¿Tenéis algún ejemplo aplicado a alguno de los sectores de familia o de hogar o de consumo? Tenemos, sí, bueno, hemos vivido una época muy buena con el podcast, la verdad. Empezó con Hotel Jorge Juan, que es el ejemplo que os hemos puesto y que al ser en colaboración con una marca además es muy interesante. Y bueno, al final
es un paso obvio como medio de comunicación. Al final contamos historias, es nuestro trabajo, pues simplemente es otra plataforma en la que seguir contando historias con la particularidad de poder llegar a audiencias diferentes, incluso fuera del entorno Condé Nast, porque los podcasts los publicamos, claro, en todas las plataformas. De hecho, este de Hotel Jorge Juan, en 2019, lo nombró Apple como uno de los 10 mejores podcasts del año, y eso, bueno, pues al final nos permite generar también una comunicación en torno a proyectos editoriales que van más allá de nuestro alcance. Y durante el periodo de confinamiento hemos hecho muchos podcasts relacionados con lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, bueno, podcast y videopodcast. En el caso de Vogue teníamos conversaciones de Gemma De cuarentena, sí, también. Historias de cuarentena, que lo llamábamos, bueno, distintos formatos que al final, bueno, pues nos permiten conectar, y más ahora, de la forma en la que lo hemos hecho durante estos meses, desde los hogares de todos, pues bueno, claro, conectar con este target tan interesante. Sí. Bueno, al final es una vocación, ¿no?, del grupo también, el innovar siempre en formatos y estar muy pendiente de todos esos canales que están realmente surgiendo y que se están pues revelando como importantes, ¿no?, para la audiencia. El vídeo, evidentemente, y el podcast, ¿no? Bueno, en el caso del vídeo, por ejemplo, hemos vivido también unos crecimientos impresionantes durante este último año, creciendo también a 3. Casi el 100% frente al mismo mes del año anterior en visualizaciones. Estamos ahora mismo en 6 meses de este año en 186 millones de video views. Es espectacular, ¿no? Al final todas las cabeceras se han volcado mucho en este tipo de formatos que cuentan historias de otra manera y que, bueno, que hacen que sean historias, pues eso, más duraderas, ¿no? Que en cualquier momento puedas volver a ellas y recrearte. Lo decimos también muchas veces, en este momento los medios de comunicación no compiten tanto entre sí, sino que estamos compitiendo con Netflix o con todos los nuevos players que están compitiendo por tus 20 minutos de descanso después de cenar o por tu desplazamiento en el autobús o en el metro, lo que sea, al trabajo en el que estás viendo tu móvil. Porque además ahora puedes consumir contenido en cualquier momento. Entonces ha cambiado todo tanto que ahora estamos compitiendo con ellos en cuanto a que lo que buscamos es entretener, informar y, bueno, permitir también abrir ventanas a conversaciones, a ventanas al entretenimiento, a la desconexión y ofrecer herramientas, que es la clave. Sí. El tema de formatos recurrentes es también importante cuando estás buscando esa fidelidad del lector y esas experiencias a largo plazo. El tener este tipo de formatos de series, ¿no?, de vídeos, de series, de audio podcast, de video podcast, etcétera, te permite tener esa conexión always on durante un tiempo, ¿no? Al final son formatos que requieren más inversión en producción y mucho más recurso, pero no son shots esporádicos, ¿no? Finalmente la gente vuelve a ti cada semana para escuchar un contenido, se fideliza con tu medio, con la marca anunciante, y es así como realmente pues creas esa fidelidad y esa relevancia, ¿no? Y te conviertes un poco en ese competidor, como dice Pedro, ¿no?, de una plataforma de televisión o de un Spotify de turno, porque ofreces cosas en el medio largo plazo, ¿no? Y esa es una de las responsabilidades pues ahora mismo más grandes también, ¿no?, para marcas y medios, ser un partner en el medio y largo plazo. Con formatos como el podcast o el vídeo, pero todo tipo de formatos, incluso en redes sociales, siempre tenemos esta estrategia en mente de que la primera vez que ves un formato te lo encuentras, la segunda lo reconoces y la tercera ya lo buscas tú, si has conseguido esa conexión. Entonces estamos siempre trabajando en desarrollar distintos formatos que conviven con otro tipo de contenido más hero, mucho más, bueno, no quiero decir aspiracional porque nuestros formatos también lo son, pero un contenido mucho más impactante que requiere de una inversión mucho más grande y que nos consigue llegar también a nuevas audiencias, pero necesitamos retenerlas y necesitamos que nos conozcan en realidad y que nos identifiquen, y en eso los formatos nos ayudan. Sí. Pues bueno, no sé, si no tenéis más preguntas, os invitamos a que lo penséis si queréis en otro momento y que nos las hagáis por email. Aquí los tenéis. Y pues agradeceros vuestra asistencia, vuestra atención, las preguntas que nos habéis hecho
y bueno, desearos un feliz verano y que nos volvamos a ver pronto para compartir alguna otra sesión interesante. Muchísimas gracias. Gracias.